Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por sumarse a esta actividad, a este panel sobre logística, comercio internacional y gestión del riesgo. Esta actividad que está enmarcada dentro de las sextas jornadas de asistencia humanitaria y sector privado que desarrollamos desde la Agencia ProCórdoba en el marco del 20 aniversario de nuestra institución. En este panel que estamos observando aquí, tenemos como expositores, vamos a contar como expositores con Diego Travaglino. Diego es ingeniero químico, magíster en dirección de empresas por parte de la Universidad Católica de Córdoba. Su especialidad es las operaciones y logística. Tiene posgrado también en ESA de Barcelona. Es director de CELOG, el Centro de Investigación e Innovación Logística en el Instituto de Ciencia y Administración de la Universidad Católica de Córdoba, institución donde también es profesor en diversas materias vinculadas a la logística, la dirección de operaciones. Es conferencista, una amplia trayectoria también docente. Ha sido profesor de grado y de posgrado en otras instituciones universitarias de Córdoba y ha sido también director de MBA en la Universidad Siglo XXI. Él es director de DTA Logística y en este ámbito empresario él también ha sido gerente en todos los temas vinculados también a sistemas, logística industrial en diversas empresas como Vitopel, Arcor, entre otras. Nos acompaña también para esta exposición Daniel Gribov. Daniel es despachante de aduana, técnico superior en comercio exterior y está finalizando el MBA de la Universidad Católica de Córdoba en el Instituto de Ciencias de la Administración. Es presidente del Comité de Comercio Internacional de la Delegación Córdoba de AmCham, la Cámara de Comercio Americana. Es presidente de DAGRI, Sociedad Anónima Comercio Internacional, columnista de programa de televisión Container, Comercio Exterior y Empresas, y dentro de sus tantas actividades también en la parte de docencia y educativa, es director de la Diplomatura en Empresas Exportadoras del Instituto de Ciencia y Administración de la Universidad Católica de Córdoba, donde también dicta materias, es profesor en materias vinculadas a la logística internacional, decisión estratégica, e-commerce, entre otros. Y Daniel Porro, que también nos está acompañando para esta exposición, junto con Ricardo Orchaski, diremos, pertenecen a Córdoba Internacional, SRL, y hoy va a estar exponiendo Daniel, quien es analista de sistemas. Daniel, diríamos, tiene una amplia experiencia también en el ámbito del comercio exterior. Actualmente se desempeña como Customer Service en Córdoba Internacional SRL, una empresa con más de 40 años en el ámbito de la logística internacional. Así que esta es la presentación de nuestros disertantes, a quienes agradecemos de que se hayan sumado para este panel. Y los dejamos entonces con la presentación de ellos, dando inicio Diego Travaglino y posteriormente Daniel Gribov y Daniel Porro. Como mencionó Sofía, al finalizar todas las exposiciones, las 3 exposiciones, va a haber un lugar para que podamos intercambiar, realizar, diríamos, preguntas a los oradores, así que desde ya ustedes tienen disponible el chat allí abajo como para poder realizar cualquier consulta que ustedes deseen con respecto a los oradores de hoy. Dicho esto, entonces, cedo la palabra a Diego Travaglino para la primera presentación. Bueno, muchas gracias, Viviana. Ahí comparto. Me dicen cuando se esté viendo. Empecé por el final. Por el final, sí, está bien. Bueno, muy bien. Ahí sí. Mi idea era trasladar un poquito las cuestiones que tenemos para afrontar los riesgos dentro de la cadena de abastecimiento, desde el punto de vista de la empresa, ¿no? Las cuestiones a tener en cuenta y mis recomendaciones para poder mitigar esos riesgos. Acá está un poquito la agenda. El CIOLOC, como bien dijo Viviana, es un centro de investigación de la Universidad Católica de Córdoba, el ICCA. Tenemos nuestras misiones es estudiar todos los conceptos de la cadena de abastecimiento, tiene las puertas abiertas para los que quieran sumar. Tenemos también la capacitación como un eje. Estamos dictando hace 10 años la diplomatura en logística y ahora el año que viene empezamos con la maestría en operaciones y logística con
conjuntamente con la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica, que va a ser un lindo desafío poder plasmar toda esta investigación, pasarla al sector privado, a la gente que quiera profundizar esos estudios. Para arrancar esto, yo me acuerdo hace unos 15 o 20 años atrás hicimos todo un análisis en ARCOR de cuál es la mejor opción para entregar productos a los distribuidores. En ese momento había como 10 centros de distribución y la opción más rentable, pero por lejos, había un ahorro pero sumamente importante, era casi $10 millones el ahorro, era entregar centralizadamente desde un solo centro de distribución en Buenos Aires, ¿no? Porque el eje de todos los consumos estaba en Buenos Aires. Y hubo una profunda discusión, ¿no? De si queríamos eso, íbamos a tener un altísimo riesgo, porque todas las entregas, todas las entregas del grupo Arco iban a estar concentradas en un solo punto. Y se decidió distribuir las entregas, no hacerlas desde un solo centro de distribución, sino que por más que el ahorro era el máximo, hacerla desde 3 o 4 puntos a los distribuidores. Y eso, ¿por qué? Justamente porque se empezaba a hablar del gerenciamiento del riesgo dentro de la cadena de abastecimiento. ¿Y qué es el riesgo dentro de la cadena? Bueno, vamos a intentar en esta charla hablar de qué es el riesgo dentro de la cadena. Yo me baso mucho en un estudio de Hendrik y Signal, que se hicieron a más de 80 empresas de gerenciamiento de la cadena de abastecimiento hace unos años, pero básicamente las empresas que tuvieron interrupciones en la cadena por problemas con proveedores, por problemas de incendio, por problemas de eventos, en promedio descendieron un 9,3% las ventas y un 33% la rentabilidad. Miren si es importante la gestión del riesgo dentro de la cadena como para poder tomar dimensión del impacto económico que tiene cuando cuando un riesgo se plasma en un evento que discontinúa la operación normal. Eh, para eso tenemos que identificar los riesgos. Todos sabemos que hay dos tipos de riesgos. Los riesgos por catástrofe, o sea, me acuerdo la erupción del volcán chileno hace 7, 8 años atrás, no, 10 años atrás, fue exactamente hace 10 años atrás. Yo estaba justo en un viaje y no me permitió volver a Córdoba por 3 o 4 días, eh, y este, interrumpió mucho la cadena de abastecimiento. Las nevadas en la cordillera, la pandemia, sin más de esto. Entonces, el riesgo por catástrofe es el riesgo que puede pasar uno en un millón, pero puede pasar. Y después tenemos los riesgos más humanos, más cotidianos, lo que tenemos todos los días. Por ejemplo, que el cliente cambia la demanda. Ese es uno de los riesgos más interesantes. Y justamente no sabemos cómo afrontar. Ustedes saben de que en la pandemia hay muchos casos de clientes que cambiaron la demanda, el mix de ventas. Por ejemplo, en Coca-Cola no se vendían las botellas pasó el mix de venta de las botellas que se consumían en los bares, que estaban cerrados los bares, las botellas que se consumen más en el hogar, de 2 litros y un cuarto, por ejemplo. Eso pasó a nivel de casi todo, se cambió el hábito del consumidor. Y eso fue un riesgo, porque eso impactó en que no hubo quiebres o que hubo sobrestock de eso. Así que es eso, demoras por problemas en los transportes, eh, problemas con proveedores, hay riesgo de robo, hay riesgo de que una línea tenga un problema y esté parada. Bueno, son los que se llamamos riesgo cotidiano. Eh, Básicamente, este estudio dice dos cosas muy interesantes. El 100% de, de los gerentes que participaron en este estudio sabe que tiene un riesgo, pero ninguno trabajó para mitigar el riesgo como parte como el seguro, por ejemplo. O sea, ninguno trabaja
o dice que el seguro está en otra área en particular, ¿no? El 90% no cuantifica el riesgo. No, es como que el riesgo no lo gestiona. Es como que, bueno, cuando pasa, pasa, propio de los países como nosotros que no planificamos. Entonces, bueno, estamos siempre corriendo de atrás y no cuantificamos el impacto que puede tener una discontinuidad de ese tipo. Y ninguno de los encuestados se ayuda con consultoría externa para analizar el riesgo en algún punto de la cadena. Otro punto importante es que tiene planes de riesgo, cómo se evalúan el riesgo. Y la mayoría, el riesgo solamente es parte de la área financiera o el área administrativa, el que contrata seguro. Yo tuve en mi vida 3 o 4 eventos de riesgo, o sea que se incendió un depósito, y en todos los casos, ninguno de los responsables de las cadenas de abastecimiento estaba involucrado en la toma del seguro, en qué monto fue la suma asegurada, cuáles eran los volúmenes que estaban dentro del depósito, todo eso lo manejaba el área administrativa. Y solamente se pusieron a ver esto cuando tuvo un evento, pero ya era tarde, ¿no? Eventos de mucha diferencia de nivel. Eh, em, También hay planes, es muy interesante que la encuesta dice que casi la mitad de la compañía tiene un plan de respaldo, las empresas del estudio. Pero en la otra mitad no tiene un plan de respaldo, o sea que estamos a corazón abierto con respecto a los riesgos. Si un transporte no viene, si un transporte quiebra, si se nos quema un depósito, no tenemos plan B. Esto específicamente en transporte es un poco más grave esto, si vamos a los riesgos en la cuestión del transporte. Casi también lo mismo, se da lo mismo. El 49% no tiene proveedor de respaldo, pero el 51%, si el proveedor tiene de transporte, si el camionero tiene un problema, no tiene plan B. Nosotros trabajamos mucho con el caso de FedEx, que FedEx en Estados Unidos tiene un avión vacío en todo momento como plan de respaldo. O sea, si un avión tiene un problema en cualquier parte del mundo, FedEx tiene un avión que está vacío solamente viendo cuál es el que tiene problema para usarlo. Y capaz que lo usa 20 días al año a ese avión, pero sirve para poder cumplir con los clientes de FedEx. Pero es peor todavía que el 38% de todos los encuestados usa un solo proveedor de transporte. Eso es bastante complicado. Pero ¿por qué dice que usa un solo proveedor de transporte? Porque dice que si yo tengo uno, es más barato. O porque si yo tengo uno, tengo menos problemas. Y que siempre hemos hecho con un solo proveedor. Entonces, esto es un punto súper importante del riesgo de transporte, de ver cómo mitigarlo, ¿no? No somos conscientes de esto hasta que tenemos un problema. Según este estudio también, ¿cuáles son lo que evalúan los ejecutivos como un problema, un riesgo? El primero es la calidad. Cuando hay un deterioro del producto, rotura, o que el producto sale no vendido. El segundo, que se disminuye el inventario. No tener inventario como para poder seguir vendiendo. Y el tercer punto más importante es los desastres naturales. Acá hay un montón de otros puntos, pero son los 3 puntos que los ejecutivos los gerentes tienen más miedo de que ocurran. De todas formas, en ningún caso tenemos plan B, o mejor dicho, en el 50% de los casos, las empresas tienen plan B y el resto no hay plan B. En los que tienen plan B, ¿cómo buscan mitigar el riesgo? La estrategia que se usa, por lo menos en este estudio, es buscar proveedores sólidos, buscar proveedores que no tengan posibilidades de fallar, de problemas de calidad o que no tengan problemas de, de, de discontinuo de suministro. También se trabaja en la reducción del lead time, eso es cierto y es súper importante, discontinuar achicar el lead time permanentemente. El tercero es la visibilidad, buscan ver qué me está pasando en todos los puntos de la cadena. Y después viene la parte de tener más herramientas de logística internacional,
en algunos casos utilizar la carga aérea, utilizar bases de datos, utilizar sobre stock para hacer esto. Esas son las estrategias de riesgo que son más usadas en las empresas que mitigan los riesgos que analizan, que sería el 50% de las empresas. El último de esta mitigación es el seguro. Fíjense que es el último punto que la gente usa con un criterio. El seguro no me resuelve mi problema de servicio al cliente. O sea, hace unos 12 años, no, perdón, unos 20 años se quemó un depósito de huevo de Pascua de Arcor, acá en Córdoba, y estaba asegurado. O sea que el seguro pagó una parte de esto, pero no me resolvió la pérdida de ventas que tuve, o los clientes que se quedaron sin huevo de Pascua porque no se pudo reponer esos huevos de Pascua en su momento para la Pascua, ¿no? Así que eso hay que también tenerlo en cuenta, que el seguro responde con los activos, que no es menor, pero no responde contra el cliente. Y bueno, y mi última transparencia es un poquito, ¿qué sugiero yo? ¿Qué hacemos nosotros, nuestros clientes? ¿Qué sugerimos en el CEOLOG hacer para mitigar el riesgo? Para usar esto de el gerenciamiento del riesgo, ¿no? Y básicamente, aparte de este proceso de identificar los riesgos, priorizar cuáles son los más importantes los que se pueden dar y tratar de mitigarlos, lo que yo sugiero es utilizar la gestión estratégica de la cadena de abastecimiento. Trabajar con los proveedores, dándole visibilidad, trabajando, analizando, modelando las ventas, planificando las ventas de la cadena, planificando el inventario con los proveedores, darle agilidad a la cadena de abastecimiento y reduciendo permanentemente el tiempo de demora. Achicar el tiempo de demora. Entonces, usar el poder de la cadena. Esa es nuestra primera recomendación. Nuestra segunda recomendación es gestionar el seguro. Entender cuándo es importante el seguro, en qué posición tenemos que tener el seguro, estar cubiertos patrimonialmente con el seguro. En tercer caso, usar los distintos modos de transporte. Eso es lo que más usado, mantener eso. Y desarrollar proveedores alternativos. Mucha gente en la pandemia, por más que sea más barato traerlo de China o de India, desarrolló proveedores locales. Y eso se está imponiendo. Porque más que los proveedores locales no tengan la calidad del exterior y tengan el precio del exterior. Pero el tener proveedores locales que me puedan entregar en mucho menos tiempo, y si hay una discontinuidad por todos los problemas que pasó en la pandemia, sirve mucho para gestionar el riesgo. Básicamente nuestro comentario final es que el mejor enfoque para gestionar los riesgos de la supply chain no es trabajar aislado en mi empresa, sino trabajar con mis clientes y con mis proveedores, entendiendo todos los puntos de riesgo y tratando de mitigarlos como cadena de abastecimiento y no como una empresa. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Diego, por la presentación. Muy clara y muy didáctica. Damos paso entonces a Daniel Gribov y les recordamos que pueden ir colocando preguntas o comentarios en el chat. Bueno, gracias Viviana. Buenas tardes para todos. Quiero agradecer antes que nada al ProCórdoba y en la persona de Viviana Arias por la invitación a participar de este evento que me parece tan importante y oportuno, ¿no? Porque realmente estamos viendo hoy la necesidad, digamos, de cómo la logística tiene que ver con este tema de la ayuda humanitaria y la importancia que ha tenido ahora en épocas de pandemia, y realmente creo que en ese sentido, digamos, el momento es muy bueno para poder hablar de este tema. Voy a empezar a compartir la presentación, si me permiten. Un segundito. Bien.
Bien, en estas jornadas de asistencia humanitaria y sector privado, digamos, el tema de logística, como les planteaba, me parece central porque realmente nos ha afectado en todo sentido a todos, ¿no? A las empresas, a los que quieren ayudar, a las personas, a los que quieren comercializar productos, a todos estamos envueltos en este tema y en esta cuestión de la visión de las catástrofes, realmente esto fue una tormenta perfecta, lo de la pandemia, sobre todo en el sector logístico, porque se dieron varios factores al mismo tiempo en el comercio mundial en relación al COVID que provocaron y siguen provocando, porque está muy lejos de regularizarse, el tema de la escasez de algunos productos y el incremento de precios que no solamente que ha ocurrido, sino que el que se espera, ¿no? Porque todavía esto no, digamos, no se está viendo el final de esta situación. Entonces, si bien la logística internacional explica en gran parte, digamos, esta situación, no pasa solamente porque no haya contenedores o porque hay mucho tráfico de buques o lo que sea, ¿no? Hay varias cuestiones que no se están comentando tanto y que tienen que ver justamente con el hecho de que fábricas que son los grandes proveedores de muchos de los productos críticos están fabricando menos por efecto de las medidas que países como China está aplicando a los efectos del control del COVID, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se da la situación de un brote en una de estas plantas de proveedores, por ejemplo, de lo que tiene que ver con asistencia médica, indudablemente la producción se vuelve más lenta y eso retrasa toda la entrega de mercadería, afecta a la cadena global de suministro, y esto lo vimos muy claramente al principio de la pandemia, donde hubo una especie de psicosis, digamos, en los cuales no solamente los estados, sino los privados y todo el mundo, digamos, se desesperaba por tener estos productos de protección personal, y eso provocó una suba de precios impresionante y una guerra de embarques para ver quién conseguía espacio, digamos, para hacerse de estos productos cuando nadie los tenía, ¿no? Ahora, esta situación que se da en China en relación al ralentizamiento de la producción, ocurrió también en otros países que también son muy importantes productores de determinados insumos, como India, Vietnam o Bangladesh, ¿no? Ahora, esto fue un efecto dominó, porque en realidad cuando se cierra una fábrica o cierran un puerto y dejan de embarcar porque digamos, se dio una situación de contagio, el producto no puede ser exportado y al mismo tiempo importado, y por supuesto todo el mundo se queda sin ese producto, consumidores, productores, organizaciones que tienen que abastecerlo. Entonces, en este momento estamos viviendo situaciones de este tipo con China, por eso yo les comentaba que está lejos de regularizarse la situación, sino que se sigue dando este tema de cortes permanentes. Ahora bien, en relación a lo que al evento particular, lo que podemos ver, que con Viviana tuvimos la suerte de visitar hace unos años atrás, digamos, el centro de Panamá, es este criterio que mantiene Naciones Unidas de tener hubs en el mundo para determinados productos, ¿no? En relación, por ejemplo, al programa de alimentos, podemos ver que hay centros mundiales en Bélgica, Emiratos Árabes y China, y en lo que tiene que ver con la región, están los de Etiopía, Ghana, Sudáfrica, Malasia y Panamá. El tema es, bueno, ¿cómo hacemos para que los productos en esta situación de pandemia lleguen a todos esos países? Ese es el tema, ¿no? O sea, está claro el criterio de los centros, de los hubs, que en realidad, a ver, yo particularmente en lo personal creo que es una muy buena estrategia tener hubs de distribución, incluso a nivel país, a nivel empresa. Bueno, un poco lo que comentaba Diego del caso de Arcor y demás, me parece como estrategia superadora. El tema es ver si esos hubs están localizados en puntos donde la logística hace que, digamos, sea bueno el abastecimiento de los productos. Claramente Bélgica, por ejemplo, tiene uno de los puertos principales de Europa. Panamá es un hub, digamos, de distribución para toda la región. O sea, esto no es aleatorio, está pensado de una manera muy inteligente, ¿no?
y vemos justamente cómo el centro de Panamá movilizó ayuda humanitaria, digamos, para 30 países de América en relación a lo que tenía que ver con los elementos de protección personal para el combate del COVID. Entonces, si yo fuera un exportador, digamos, de productos humanitarios o de ayuda humanitaria, bueno, lógicamente mi propuesta tendría que ver en relación a cómo yo posiciono mis productos en estos hubs de distribución que tiene Naciones Unidas y que claramente, digamos, la estrategia pasa por ahí. Ahora, analicemos cuál es la situación actual del transporte marítimo, o como lo están denominando en varios lugares, la crisis de los contenedores, ¿no? Porque está todo el mundo que no consigue contenedores, y en realidad no se trata solamente de los contenedores, sino que tiene que ver con el espacio en los buques para cargar esos contenedores. Esta crisis, yo por ejemplo, que hace 30 años que me dedico a esto, nunca vi algo por el estilo. Esta es una de las mayores crisis de la historia. El nivel de precios que se están pagando de los fletes internacionales son insólitos, absurdos. Con cualquiera que uno hable, digamos, vamos a coincidir en eso. Y tiene que ver no solamente el tema de los precios, sino el poco espacio disponible en los buques que tenemos para, sobre todo, transportar mercadería de Asia a Occidente, porque ya después vemos que los tráficos americanos o incluso de Europa con América y demás, está relativamente fluyendo mejor, pero lo que es de Asia y en particular lo de China es una cosa incierta y muy difícil de prever. Por eso hay semanas de espera para contenedores disponibles. Los precios de flete, que ahora vamos a ver unos costos comparativos, están en su máximo histórico. Nunca hubo una situación así. Y una de las cosas que inició el tema de la crisis es que cuando empieza la pandemia y se empiezan a cerrar los puertos y las empresas dejan de abastecer productos y demás, lo que se cortó fue el flujo de los contenedores, y los contenedores dejaron de estar donde debían estar. Por ejemplo, los contenedores que habían venido de China para América, que tenían que volver con productos para allá, no volvieron. Entonces, cuando los chinos tenían que cargar, digamos, productos para la región, no había contenedores para cargar. O sea, ya no era un tema solamente de disponibilidad o de precio, ¿no? Y después lo que se dio es, y se sigue dando, porque es realmente en ese sentido, es increíble, las interrupciones en el flujo del tráfico marítimo, ¿no? El cierre temporal de algunos puertos en China por medidas para controlar la pandemia, cerró el puerto de Shanghái, cerró el puerto de Yantian, cerró el puerto de Ningbo, y estamos hablando de 3 de los 8 principales puertos de China, digamos, y esto, bueno, sigue, ¿no? Sumado a que en este momento puntualmente, la semana pasada hubo cortes en salida de buques porque están en temporada de tifones, o sea que ya no es solamente el tema del COVID que nos retrasa los embarques, sino que ya tenemos cuestiones climáticas ahí que ya se saben que son propias de la época y que bueno, están afectando también el embarque. ¿Esto en qué derivó? En que grandes importadores están alquilando sus propios barcos, ¿sí? Esto al mismo tiempo acarrea una mayor cantidad de barcos en tránsito, lo que genera cuellos de botella en los mayores puertos internacionales, como ya vamos a ver, ¿no? Tengan en cuenta, digamos, la importancia de toda esta situación, de cómo afecta el transporte marítimo, cómo afectó el COVID al transporte marítimo. Tengan en cuenta que el 80% de los bienes que consumimos en el mundo se transportan por esta vía. O sea que realmente, bueno, ya, digamos, si bien no tiene nada que ver con el tema que nos convoca de la ayuda humanitaria, ya se está hablando a nivel mundial de que va a haber faltantes de productos para las Navidades, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos resumir? Si la pandemia y la aparición de nuevas variantes continúan haciendo estragos, porque esto está lejos de terminar según los especialistas, y la situación del tráfico marítimo no mejora, es probable que continúen aumentando los precios de los fletes y también los cuestionamientos, que ya vamos a ver más adelante, que ya existen a la dependencia de productos de China. Y en ese sentido, el 80% también de la producción de los productos para la lucha contra el COVID, o sea, todo lo que tenía que ver con batas, barbijos y demás, eran originarios de China.
¿no? Entonces realmente, bueno, fue un problema muy grande, donde veíamos cómo los precios subían porque, digamos, a los productores de ese tipo de productos iban y les ofrecían comprarles con sobreprecios con tal de poder hacerse de stock. Entonces, eso planteó la necesidad de analizar nuevamente dónde poner el foco de la producción. Si vemos, por ejemplo, justamente que una de las mayores demandas que tiene China es el producto de es de consumidores de Estados Unidos, vemos que los precios para contenedores de 40 pies fueron de casi $5.000 a más de 20.000. Estamos hablando de $22.000 de flete internacional solamente. O sea, realmente les digo, esto es insólito. Imagínense cuánto tiene que costar la mercadería que va dentro del contenedor para poder, de alguna manera, absorber estos costos, y claramente se dan cuenta la incidencia que tienen los precios y cómo esos precios van a ir subiendo, lo que provoca también niveles de inflación a nivel mundial que no estaban previstos, ¿no? Fíjense en Europa cómo, si bien los precios son menores, han pasado de casi $2.500 los contenedores a casi llegar a los 15.000. O sea, son subas superiores al 400%, digamos, flete. Es insólito. La información que compartió mi amigo Rodolfo Rosales tiene que ver con el hecho de que acá en Argentina, por ejemplo, estamos ya, esta barrera ya se rompió, donde estaban llegando los contenedores de casi $2.000 a 14.000, ya se está pagando $16.000 por contenedores de 40 pies. Lo cual, bueno, como les decía, es insólito esta situación. Acá pueden ver una información de la página web que se llama Marine Traffic, donde se ve en rojo, digamos, los contenedores que están demorados, más los otros contenedores, más los buques, perdón, que están fluyendo por el mar. Y lo que hablábamos antes de la congestión, del flujo de cargas que hay a nivel mundial, que es, se está dando situaciones de que los puertos no pueden manejar el volumen de carga que les está llegando, y por eso, digamos, se están produciendo las congestiones, demoras, extracostos, sobreprecios, que afectan a todo el sector logístico. Al mismo tiempo, y no menor, se da que toda esta situación del COVID ocurre en un momento donde las grandes navieras a nivel mundial se estuvieron aliando, se estuvieron fusionando, creando grandes conglomerados que, digamos, las últimas informaciones claramente demuestran que están teniendo niveles récords de rentabilidad. Nunca antes, digamos, han ganado dinero como en este momento, ¿no? Es claramente un oligopolio donde se van, digamos, otorgando tráficos particulares entre, por ejemplo, Oriente y Estados Unidos, Europa y Sudamérica y demás, y eso al no haber competencia, digamos, claramente entre ellos, hace que los precios estén en estos niveles récords. Hay que seguir con mucha atención una investigación que el gobierno de Norteamérica, digamos, está efectuando sobre estas tarifas por posición dominante, en la cual claramente, digamos, esperan que se demuestre de que están, digamos, manejando los precios para arriba, aunque son investigaciones que en general demoran mucho tiempo en aclararse, y estimamos que eso va a ser recién para 2023, o sea que falta un montón y vamos a tener que pagar fletes altísimos mientras tanto. Pero bueno, los aspectos que tenemos que considerar para reducir este impacto logístico, indudablemente tiene que ver con planear un tránsito más largo. A nosotros nos ha pasado que de tener que trabajar con empresas desesperadas porque no tenían sus insumos de producción, y esto nos hace replantear un poco la contratación de servicios, ¿no? Tratando de adelantar lo más que se pueda los bookings, o sea, las reservas, para que los proveedores puedan cumplir con las entregas en función de los espacios conseguidos en los buques, ¿no? Al mismo tiempo está el tema de las demoras en origen y en destino, porque se ha dado que puertos, al tener toda esta situación de demoras de COVID,
por supuesto ya no cumplen con los plazos de entregas previstos, y se ha roleado también mucha carga, que es cambiar, digamos, el embarque de buques a otros buques, porque los espacios se van agotando, ¿no? Y en ese sentido hay que tener claras las proyecciones, ver cómo, a ver, el criterio que nosotros manejamos es que desde el principio del COVID la logística internacional se rompió, entonces hay que proyectarla de otra manera, porque está rota, digamos, la cadena. O sea, ya no hay previsiones de salidas de nada, o sea, todo va cambiando, está haciendo todos los cambios muy sobre la marcha. Con lo cual, como hablaba Diego en la presentación anterior, la idea es la de minimizar riesgos. ¿Cómo? Incrementando el stock de seguridad. ¿Por qué? Porque claramente la optimización logística y los sistemas de just-in-time, Kanban, Lean, etcétera, etcétera, están planteados sobre un supuesto que ya no existe, digamos. Hoy por hoy eso está roto, y lo único que nos da la posibilidad de minimizar los riesgos es incrementando los stocks de seguridad. O sea, nos tenemos que sobreestoquear de productos, ¿no? Y de hecho en este último tiempo la gente que yo he visto más tranquila es aquella que me dice que tiene 12 meses de stock en el depósito, ¿no? Que antes probablemente lo hubieran echado, digamos, esa persona por tener ese stock, ¿no? Pero hoy lo que hace es permitir que la empresa pueda tener la posibilidad de seguir fabricando. La otra es la cuestión de diversificar rutas de embarque, o sea, ya por ejemplo, determinados puertos de China que están complicados, se está trasladando la mercadería a otros puertos que están con mayor movimiento, qué sé yo, por ejemplo, podemos nombrar el puerto de Qingdao, que está en el centro de China, entonces también tuvo problemas de COVID, entonces por vía terrestre se enviaban en ese momento contenedores al puerto de Shanghai, digamos, para que se pudiera cargar desde ese lugar. Entonces, ese tipo de diversificaciones está buena. Después también, a ver, nosotros desde Córdoba históricamente hemos utilizado Montevideo también como un paso intermedio para recibir carga por vía terrestre de manera multimodal, y sigue siendo una opción súper válida, principalmente por cuestiones que tienen que ver con la operatividad del puerto y al mismo tiempo con la conflictividad que se está dando gremial, que afecta también el movimiento de cargas. Y después hay que realizar movimientos más frecuentes en la medida de lo posible, o sea, tratar de no espaciar tanto la provisión de insumos, sino que hacerlo más seguido por esta cuestión de cortes que se pueden llegar a dar. Y evaluar diferentes tipos de contenedores en relación a que si a lo mejor antes estaban embarcando contenedores de 20 cada tanto, ahora conviene hacer uno de 40 y tratar de consolidar de manera más inteligente, teniendo en cuenta esta complejidad que se está dando, ¿no? La priorización pasa por las órdenes críticas, y las órdenes críticas varían según la industria, ¿no? Si uno trabaja en la industria automotriz, le van a decir que las órdenes críticas son todas, y en ese punto, digamos, hay que tratar de ver cómo uno se para, y en la parte de salud ni hablar, pero también vamos a ver cómo la industria de salud dejó de abastecerse en gran medida con este transporte marítimo para pasar directamente por vía aérea, ¿no? Después la priorización pasa por tener opciones diferentes de medios de transporte, esta cuestión de pasar de lo marítimo al aéreo y considerar alternativas multimodales como las que le comenté de Montevideo, o puede ocurrir también vía Chile, que también estamos utilizando mucho y que está funcionando muy bien. Ahora analicemos el transporte aéreo porque digamos, al igual que el transporte marítimo, ha sido muy afectado con esta situación del COVID. ¿Por qué? Porque colapsó, digamos, en un punto cuando empieza la pandemia, porque empezaron a haber un montón de vuelos cancelados de muchas aerolíneas, de todos los tráficos. Empezó a haber países que cerraban fronteras, se empezó a reducir la capacidad de los vuelos, porque los países trataban al principio de intentar reducir la propagación del virus, y bueno, eso sigue hasta el día de hoy. Nosotros lo vemos en nuestro país, ¿no? Claramente nuestro país tiene una política de cierre en relación a estos vuelos internacionales, lo cual afecta claramente la industria aeronáutica al punto tal de que ya muchas aerolíneas se han ido del país y limita nuestra capacidad logística, ¿no? Entonces, también ocurrió que las mismas personas no estábamos, porque me incluyo,
dispuestos a exponernos a esta cuestión del virus, porque realmente no se sabía cómo iba a afectar, y entiendo que hasta el día de hoy no se sabe cómo va a afectar, ¿no? Entonces, también hubo cierres de emergencia de aeropuertos, infección y cuarentena de tripulaciones, personal que afecta a vuelos de pasajeros y cargueros, y además hubo una tasa de presión impulsada por el desequilibrio entre la capacidad y la demanda, o sea, había una capacidad enorme y una demanda muy baja, digamos, en un punto. Ahora, la alta demanda de equipos de protección personal al principio y la necesidad de disponerlos rápidamente en los lugares que estaban siendo afectados por la pandemia, fueron los que empezaron también de alguna manera a tener una incidencia con el flete aéreo, porque fueron los que empezaron a reemplazar el transporte aéreo, ¿sí? Los vuelos de pasajeros, o sea, y claramente los contratos no se respetaron, los que eran vuelos charter se empezaron a suspender, y al mismo tiempo se empezaron a reactivar los que tenían que ver con el traslado de este tipo de productos, ¿no? De los productos de protección personal. Y ahí es donde empiezan a analizarse las alternativas, que eran los freighters, que son los vuelos que se reconvertían de pasajeros a fletes, ¿no? Y de hecho nosotros tenemos un caso puntual en Córdoba, donde durante la pandemia los únicos vuelos charters que llegaron a Córdoba fueron unos vuelos que trajimos con material sanitario para la provincia de Córdoba, donde eran vuelos de LAN Chile reacondicionados, eran vuelos de pasajeros reacondicionados para el traslado de cargas, ¿no? Y después los Ghost Flies, que son los vuelos fantasmas, en realidad, que tienen que ver con el hecho de que las aerolíneas necesitan que los aviones vuelen, porque si no, digamos, si uno tiene como aerolínea, digamos, un vuelo parado durante mucho tiempo, lo que tiene que ver con el mantenimiento de la aeronave, sale más caro, digamos, tenerla parada que hacerla volar, digamos, a la aeronave. Entonces, bueno, se veían aviones volando, digamos, que no tenían nada, ni pasajeros ni carga. Entonces, ahora, particularmente, el mercado de fletes aéreos es el mercado de las vacunas. ¿Por qué? Porque la verdad que en este momento lo que más se está trasladando por vía aérea y lo que está generando un gran movimiento, digamos, por esa vía, tiene que ver con las vacunas. Porque la industria, la verdad es que no sabe, digamos, en particular qué va a ocurrir, ¿no? Las certezas son que el mercado es complejo y hay que ser responsables para que los productos lleguen a donde se necesitan. Y además, si bien la Argentina sigue creciendo en su tasa de vacunación, hay países que todavía es como que no han ni empezado, digamos, con el tema de la vacunación, que tienen niveles muy, muy bajos, y esto hay que verlo con atención, porque es una logística compleja, o sea, se requiere cadena de frío, capilaridad, porque hay que llegar a muchísimos lugares, particularmente tiene esta situación de que hay que trasladar vacunas, se requieren envases y embalajes especiales, insumos para los movimientos especiales, requisitos de temperatura. Acuérdense que cuando se hablaba al principio de la vacuna de Pfizer era con una logística que digamos, involucraba 70 grados bajo cero. O sea, era una locura pensar en eso, más allá de que después se fue mejorando con el tiempo. Indudablemente también el tema de la vacunación tiene prioridad sobre las cargas en general. O sea, todas las aerolíneas le están dando prioridad a este tema y se espera, digamos, que haya una demanda mucho mayor a la existente y que esto se convierta en un negocio regular, que haya un volumen mucho más importante en relación al movimiento de las vacunas. Ahora, esto ayuda a las empresas y al mismo tiempo a las empresas aéreas, ¿no? Y ayuda también a que los viajes se reanuden porque abre al mismo tiempo la posibilidad de que estos vuelos que transportan vacunas lleven al mismo tiempo pasajeros. Algunas fronteras ya comienzan a abrirse, los vuelos de pasajeros se están reanudando, con los controles estos de los pasaportes COVID que se piden en algunos lugares, o el tema de acreditar la vacunación de los que están ingresando. Y en definitiva, lo que vemos también es que la vacunación es lo que pone
en riesgo la recuperación económica de todos los países, con lo cual va a ser máxima prioridad, y ya lo es, el movimiento por esta vía, ¿no? También teniendo en cuenta de que están apareciendo nuevas variantes de COVID que se extienden por el mundo y que no sabemos cuál va a ser la incidencia en general. Ahora, esta nueva realidad, ¿qué es lo que plantea? Bueno, plantea desafíos, porque esta locura que está pasando, como ya les mostré, de los fletes marítimos, impulsa la demanda del flete aéreo. Es una buena noticia, ya hay muchos sectores que están transportando ya sus mercaderías por vía aérea, el sector automotriz, el sector farmacéutico, ya, digamos, se justifica en algunos casos empezar a trasladar sus productos por esta vía, y las aerolíneas tienen mayor movimiento. Y el despliegue de la capacidad aérea, ¿de qué va a depender? Bueno, las aerolíneas van a ir a los mercados que tengan mayor rendimiento, donde ganen más dinero. Esa es la realidad. Donde exista también un menor riesgo de COVID o una menor demanda regulatoria, ¿no? O sea, que eso permite que haya más tráfico de pasajeros. Y lo que van a tratar de hacer las aerolíneas es recuperarse de este periodo inicial, donde han tenido una actividad muy baja y una rentabilidad muy baja, ¿no? Entonces, hay que tener claro que esta realidad nueva lo que plantea son altos costos de la cadena de suministro con un servicio dudoso. O sea, no sabemos. Y de hecho, solamente como nota de color, yo particularmente estoy esperando una carga aérea mía que me debería haber llegado hace ya 6 días, y me confirman hoy que llegó, pero hasta ahora manejamos un nivel de incertidumbre que era muy difícil pensar muy poquito tiempo atrás. O sea que en esa situación estamos todos, ¿no? Desde las grandes empresas hasta las más chiquitas. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que pensar? En el reshoring o la regionalization, que en realidad tiene que ver con el hecho de que las empresas vuelvan a fabricar al país original. O sea, ¿por qué está puesto ahí? Y bueno, básicamente las empresas alemanas, ¿no? No voy a dar nombres, imagínense ustedes, ¿no? Que tienen plantas en todo el mundo para la fabricación de productos, y bueno, en algunos casos que esas plantas estaban, digamos, en esos mercados a los efectos de lograr ventajas competitivas en relación de precios, productos, abastecimiento y demás, bueno, ahora probablemente tengan que volver para que esas empresas se aseguren la provisión cerca de donde está la planta principal, ¿no? Lo mismo tiene que ver con la regionalización, o sea, y también les puedo contar como nota de color que en este momento, con el nivel de flete existente, si bien China, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no?, lidera la producción de determinados productos, y la realidad es que los plazos de embarque son tan difíciles de conocer, digamos, hay una incertidumbre tan grande que realmente buscar proveedores en Brasil, por ejemplo, aunque sepamos que nos sale un poquito más caro, nos asegura que nosotros vamos a tener un producto en tiempo y en forma, porque realmente el mercado de fletes terrestres no ha sido afectado al nivel de lo que hablábamos antes del mercado de aéreo o marítimo. Con lo cual, esta regionalización de productos nos tiene que hacer pensar que si nosotros estamos en esta charla de ayuda humanitaria y sabemos que Naciones Unidas se maneja con hubs que están en determinados lugares, bueno, claramente Panamá, por ejemplo, como lugar digamos, de concentración de productos para abastecer en ayuda humanitaria, tiene que ser un lugar que en mayor medida se abastezca con productos de la región. ¿Por qué? Porque si hay algún tipo de inconveniente, digamos, en el corto plazo, que ojalá no ocurra nada, nosotros vamos a estar más cerca para abastecer ese tipo de productos que se requiere, digamos, para responder ante estas crisis. Y me parece que ahí está el desafío de poder interpretar cómo manejar estos puntos y cómo tratar en la medida de lo posible de llegar a estos hubs, de llegar rápidamente, digamos, a entender cómo se manejan los abastecimientos a nivel mundial, y aprovecharlo porque es, como ya les conté antes, ¿no?, como ya pudimos ver con Viviana, digamos, en su momento,
es realmente un lugar, Panamá, digamos, como hub, sumamente interesante para aprovechar. Yo creo que no se le dedica el tiempo necesario, digamos, al desarrollo de negocios a ese sector, y se podrían sorprender de las posibilidades que ofrece. Así que, más allá de esa situación puntual, les agradezco el tiempo y espero haber sido claro con los conceptos. Gracias. Muchas gracias, Daniel. La verdad que sí, súper claro, también muy didáctico, muy ilustrativo. Y bueno, también de ver esto, ¿no? En función del conocimiento, la trayectoria, la experiencia, pero también con estas cuestiones de casos, ¿no? De lo que está sucediendo con las propias realidades del día a día y de lo cotidiano, ¿no? Y muy interesante para ir tomando algunas reflexiones en función de lo que ustedes van exponiendo. Pasamos entonces a la tercera presentación a cargo de Daniel Porro de Córdoba Internacional SRL, y les reiteramos que anímense, vayan poniendo, diremos, algunas preguntas, algunas consultas, con total confianza aquí en el chat, porque creo que es muy interesante poder conversar con estos especialistas para ver cuál es esta situación actual, pero también un poco lo que estamos viendo como esta tendencia a futuro, ¿no? Y todo lo que hay todavía que trabajar para ir manejando esos plan B que parece que todavía no los tenemos, o de vislumbrar posibles situaciones en cómo mejorar esta parte de esta cadena de suministro rota, como nos había mencionado, diríamos, Daniel. Bueno, avanzamos entonces con la tercera presentación. Daniel Porro, la palabra es tuya. ¿Nos escuchas? ¿Estamos conectados? A ver. Perdón, había quedado muteado. Sí. Bueno, buenos días o buenas tardes, según corresponda. Un gusto compartir estas jornadas. Bueno, quiero agradecer al Procórdoba y en especial a vos, Viviana, por esta invitación. He tenido el gusto de participar como asistente a las anteriores jornadas y bueno, te agradezco ahora la invitación para ser panelista. Bueno, la idea era que estuviera Ricardo, lamentablemente hoy le era imposible. Él, bueno, ha sido pionero de la logística internacional desde el interior del país, hace 40 años cuando fundó Córdoba Internacional. Bueno, nació la posibilidad de poder hacer comercio exterior desde Córdoba, sin necesidad de pasar por Buenos Aires, así bueno, hubiera sido lo ideal que pudiera estar él haciendo esta presentación. Bueno, un poco con Daniel compartimos las mismas organizaciones, las mismas fuentes, y es una presentación que tiene ciertas similitudes. Yo principalmente la dividí en dos partes, una que trata sobre la crisis, la denominada crisis de los contenedores, así se la ha llamado, y segundo, la parte de logística para la asistencia humanitaria desde el Cono Sur, con algunos tips para trabajar a partir de los hubs. Hoy por hoy estamos viviendo esta pandemia que nos ha afectado a todos, hace ya casi 2 años que la estamos viviendo. No sabemos cómo va a evolucionar. Un poco aquí en Argentina tenemos un alto nivel de vacunación dentro de todo y parece verse la luz al final del túnel, pero a su vez, bueno, hemos vivido 2 olas, otros países han vivido 3, por suerte la tercera no la hemos vivido, y bueno, creemos que vamos a poder salir adelante más pronto que tarde. Mientras tanto, bueno, nos toca afrontar las consecuencias de esta crisis. La crisis de los contenedores, bueno, tiene varias fuentes, varias causas. Ya la mencionó Daniel, se explayó bastante sobre las mismas, o sea, por ejemplo, las medidas que tomó China para evitar el COVID. Estas medidas hacen que los protocolos en los puertos sean mucho más estrictos. Eso hace que sean más lentos los procesos de carga y de descarga de los buques. A su vez, la gente que ellos tienen afectadas por COVID hace que tengan menos personal para esta carga y descarga. Bueno, no vamos a avanzar sobre los tifones asiáticos que ya se habló,
los contenedores que quedaron en destino y que a causa del COVID no regresaron. También fue de público conocimiento lo que pasó en Canal de Suez. En Canal de Suez hubo 2 bloqueos por buque, el primero que fue el más conocido, que duró varios días, y el segundo que fue más breve y que ha sido recientemente. Tengamos en cuenta que por el Canal de Suez pasa aproximadamente un 12% de lo que es el comercio mundial. Entonces también, como se dice habitualmente, sobre llovido, mojado, se fueron sumando distintas causas a generar esta situación que estamos viviendo, que hacen que se haya complicado toda la cadena de abastecimiento, en particularmente la que viene de Oriente. Como mencionó Daniel, 7 u 8, dependiendo en qué momento tomemos la foto, de los principales puertos son chinos, pero a su vez, si vemos bien, los 10 principales puertos son asiáticos. Vemos que el volumen total de carga del mundo, el 40,5 es de China, el 30,9 de Asia Oriental. Es decir, tenemos más de un 70% de carga que viene de Asia Oriental, lo cual tiene una incidencia muy, muy grande. Bueno, básicamente hoy la denominada crisis de los contenedores hace referencia a la escasez de espacios en los buques. Tengamos en cuenta que el 97% de los contenedores se fabrican en China. Entonces, si bien, como dijimos antes, una de las problemáticas es que los contenedores no han regresado, el principal problema se da por lo que se ha vuelto mucho más lenta la operatoria de los puertos chinos, que incluso, como mencionó ya antes Daniel, muchos de ellos cerraron por momentos o dejaron de operar parcialmente, ya sea por causas climáticas o por causa del COVID. Entonces se han armado verdaderos cuellos de botella, verdaderos embotellamientos en los puertos, donde hay buques en espera, y se produce una escasez de espacio que se traduce en una suba de precios. Los puertos se han vuelto menos productivos a raíz de todo esto, y bueno, todo esto impacta en los precios que han subido brutalmente. Ya un poco Daniel lo comentó recién, a los valores de precios comparativos entre China y otros puertos, pero en el caso de Sudamérica, concretamente Buenos Aires, nosotros pre-pandemia estábamos con valores de 1.500 a 1.800 dólares por contenedor, y actualmente estamos llegando a los 12.500 dólares. O sea, tenemos un crecimiento brutal del costo del contenedor. Si ustedes se acuerdan, hace no muchos años atrás, un contenedor de China costaba 150 dólares. Había una política clara del gobierno chino, que bueno, no sé cómo lo hacían, pero un contenedor de un puerto chino a Buenos Aires salía 150 dólares. Y luego traer ese mismo contenedor del puerto de Buenos Aires a Córdoba salía alrededor de 1.500 dólares. Y muchas veces las empresas no se podían explicar cómo ese tramo de 700, 800 kilómetros entre Córdoba y Buenos Aires costaba 10 veces más que los miles de kilómetros que separaban a Shanghái, a Shenzhen o Hong Kong de Buenos Aires. Y hoy por hoy estamos viviendo una realidad completamente distinta, con unos pocos años de diferencia. Bueno, como también mencionó Daniel, se ha formado una especie de oligopolio entre las navieras, y entre el oligopolio más toda esta situación que estamos viviendo, las navieras han reducido los días libres que brindan gratuitamente por contenedor. Habitualmente por contrato los días libres son 7, a veces un poquito más, pero en general son 7, pero uno podía negociar y obtener hasta 20, 28 días, o sea, 3 o 4 semanas libres de costo. Hoy por hoy, no, van por contrato, son esos 7 días y no hay más. Eso también produce un crecimiento importante cuando no podemos devolver el contenedor en tiempo y forma, o necesitamos, por alguna razón, quedárnoslo un tiempo más. En ese mismo sentido, las navieras están analizando cuáles son las rutas más rentables para descartar aquellas que no lo son tanto. En el caso de Argentina, que estamos en el cono sur, estamos en el extremo final de las rutas,
corremos el riesgo de perder que los buques lleguen directamente a Argentina. Ya pasó en otros momentos no tan lejanos, y podría ser que tengamos que abastecernos a través de feeders que vienen desde Brasil. O sea, que los buques terminen en Brasil, regresen a los puestos principales, y que a través de buques más pequeños, de feeders, lleguen a la Argentina, con mayor demora y mayores costos, y obviamente menores frecuencias, lo cual dificulta toda la logística de nuestras empresas. Bueno, acá un poco, esto es un poco viejo, es un mapita ya que tiene sus años, pero la realidad no ha cambiado mayormente. Podemos ver cuáles son los principales puertos, cuáles son las principales rutas, y vemos que la línea que llega al sur es muy finita. De hecho, los únicos puertos dentro de Sudamérica son dos puertos de Brasil, los únicos que tienen una cantidad suficiente como de movimiento de carga como para figurar en el mapa, digamos. Entonces, el riesgo real de que los buques dejen de venir a Argentina es importante, y eso obviamente va a ser una dificultad adicional para nuestros empresarios, y va a repercutir obviamente en el bolsillo del consumidor final. Bueno, esto es un pequeño chiste respecto a esto, que dice: llévame a comer a un lugar caro, y bueno, van a comer el puerto, porque se ha vuelto carísimo realmente lo que es trabajar desde el puerto. Bueno, todo esto que pasa en los puertos tiene un impacto en otros medios de transporte. En el caso del terrestre, todas estas demoras que provocan los puertos, que genera problemas de programación de los camiones que van a cargar el puerto para llegar a los destinos finales, y lo cual también ha implicado que indirectamente también se haya aumentado el costo del transporte terrestre, porque los camiones están más tiempos parados, y eso genera un extra costo, y también menor disponibilidad. En cuanto al transporte aéreo, bueno, coincidentemente con lo que explicaba hace un rato Daniel, se cancelaron algunas rutas. De hecho, algunos aeropuertos, como el de Córdoba, no están operando de manera internacional ya desde hace más de un año. En Córdoba teníamos varias rutas muy interesantes, llegábamos a muchos lugares, tanto dentro de Latinoamérica con vuelos directos, como en Norteamérica y a Europa. Hoy no estamos llegando, lamentablemente el aeropuerto de Córdoba no está operando internacionalmente, pero ya lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de los hubs. Muchas aerolíneas convirtieron sus aviones a cargueros o a mixtos, es decir, ante la falta de vuelos de pasajeros se incrementó el uso del carguero, que en general es más caro el costo del kilo en el carguero que en el avión de pasajeros. Muchas veces también la situación de los países va cambiando. Entonces, por ahí, cuando uno pide una cotización, hay un aeropuerto que estaba abierto, que estaba operativo, pero cuando uno quiere hacerlo, ese aeropuerto momentáneamente pasó a no estar operativo. Entonces se pierde mucho la previsibilidad. También se da que las empresas no tienen los vuelos autorizados a largo plazo, sino que se los van autorizando semana a semana. Entonces, muchas veces las cotizaciones son para determinados vuelos, y muchas veces los importadores o exportadores necesitan prever los costos antes. Bueno, eso se hace difícil y no les podemos dar respuesta. Hemos tenido hace poco que sacar una carga muy importante de Córdoba hacia China, y bueno, en ese momento el aeropuerto de Shanghái no estaba operativo. Entonces teníamos que ir al norte de China, que no era viable porque el importador chino no le aceptaba a nuestro cliente esa opción, o esperar semanas a ver cómo evolucionaba la situación. Pero en ese momento no se podía hacer la exportación. También nos ha pasado que de estar operando con un destino regular en África, y de pronto ya no se volaba más, ya desapareció esa ruta. Esto ha sido reciente. Entonces había que ir a otro aeropuerto que estaba alejado varios cientos de kilómetros, lo cual, digamos, bueno, le dificulta al importador de nuestro cliente poder trabajar, y genera problemas no deseados. Otros efectos son
más que nada se dieron al principio de la pandemia, no se están dando en este momento, pero al principio de la pandemia se daba que muchos productos que eran críticos para atender la pandemia, productos que eran necesarios para nuestros hospitales básicamente, el gobierno había limitado su exportación y en algunos casos los había prohibido. Nosotros tuvimos un caso concreto, teníamos una carga lista para salir, en el medio salió que uno de los productos está en esa carga, que no era ni el 1% de la carga, ese producto se limitaba, se prohibía directamente su exportación, porque era necesario para atender a los pacientes en Argentina. Entonces hubo que cancelar la importación, bueno, se generó todo un costo adicional de depósito, y hubo que desarmar la carga, sacar ese producto y rearmar la exportación. Después, por suerte, a nosotros no nos pasó, pero sí hubo Estados Unidos y algunos países europeos retenían cargas 2, 3 semanas, porque consideran que eran productos críticos que los podían llegar a necesitar. Hubo 2, 3 casos que tuvieron repercusión mundial en todos los medios de prensa porque llegaron a la confiscación de los productos, incluso un caso en Europa que fue un vuelo completo que fue confiscado para retener esos insumos que ellos entendían que necesitaban para tratar la pandemia en su país. Y por último, otro efecto que ha tenido es lo que se conoce como efecto látigo, que es una sobredemanda de un producto. O sea, cuando uno percibe que va a haber escasez, muchas veces hay sobredemanda y termina sobreestoqueándose exageradamente. Bueno, ese es un tema a tener en cuenta. También hace poco pasó que hubo que suspender algunas exportaciones porque el cliente en el exterior estaba sobreestoqueado. Entonces, 3 cargas que estaban ya planificadas hubo que suspenderlas porque ya el cliente en el exterior había comprado de más, pero exageradamente de más. Ya se pasaba de lo que era lógico que tuviera un stock extra ante esta situación. Entonces también tener cuidado con eso, porque puede ser que nosotros nos preparemos para producir más, porque vemos que los clientes nos demandan más, pero en un momento eso puede cortarse y generarnos efectos adversos y hacer caer los valores del producto. Yendo al segundo punto, que es la logística para asistencia humanitaria en el Cono Sur. Acá podemos distinguir 3 etapas. Una pre-evento, que es cuando abastecemos a estos hubs de la ONU o de otras organizaciones o almacenes de empresas privadas que se dedican a esto. Entonces, este abastecimiento pre-evento tenemos más tiempo para hacérselo llegar al cliente. No tenemos la inmediatez de que estamos en una crisis o en medio de un desastre. Y también se puede planificar, porque estas empresas tienen planificado con anterioridad o estimado a través de análisis y estudios que ellos realizan qué necesidades van a tener. Durante el evento es un poco más crítico, puesto que las empresas requieren de inmediato para asistir a las víctimas del desastre, contar con los elementos. Entonces ya requiere una mayor experiencia y estar más organizado internamente para poder abastecer. Y el post-evento es la continuidad del evento, el apoyo después del evento. Ahí podemos tener un poco más de plazo, pero también requiere una cierta inmediatez y debemos tener más aceitados los canales para llegar a esos lugares. En ese punto es importante hacer un análisis y un estudio previo de cuáles son las zonas de desastre donde con mayor frecuencia se dan estos eventos y cuáles son las empresas, las instituciones, los organismos que se dedican a cubrir, a brindar los insumos y los bienes para atender a la población afectada. En ese punto es importante tener un acercamiento con estas empresas, ir forjando alianzas para poder ser tenidos en cuenta con nuestros productos, con nuestros insumos,
y conocer bien los procesos que tienen estas empresas, estas organizaciones, estas instituciones. Conocer los procesos de cómo se abastecen, de cómo compran, para poder atenderlos en tiempo y forma. Bueno, aquí en nuestra región, como bien mencionó Daniel, el principal hub es el de Panamá, que tiene una ubicación privilegiada para poder asistir a las víctimas de desastres en América. Vamos a ver un pequeño video de este hub. Bueno, y volviendo a la presentación. Si hay algo que ha caracterizado a Sudamérica a lo largo de su historia, ha sido la diversidad racial de los países que componen esta región.
Bueno, entonces, para abastecer a estos hubs o a estas empresas, nuestras industrias, nuestras empresas de servicios, pueden basarse en procesos asociativos. Bueno, en el caso del ProCórdoba se ha conformado el Grupo SEA, que viene trabajando ya desde hace un tiempo, pero que podría ampliarse y agrandarse más para, digamos, generar una oferta en conjunto. En esta oferta también habría que analizar para poder generar la paletización y la uniterización según cómo podemos llegar hasta estos hubs o hasta estas empresas. Por otro lado, en Córdoba se podría generar también una especie de hub regional para abastecer. Tenemos una ventaja que hoy no la podemos disfrutar por el hecho de que está cerrado para vuelos internacionales el aeropuerto Córdoba, pero entendemos que más pronto que tarde el aeropuerto se va a revitalizar y vamos a recuperar los vuelos que teníamos. Entonces, dentro de ese punto, nosotros previo a la pandemia teníamos vuelos diarios, tanto a Santiago de Chile como a Lima, que son dos de los 15 aeropuertos que más se han usado en las últimas décadas para asistir a víctimas de desastres. Entonces, dos de los 15 aeropuertos que más se han usado en las últimas décadas lo tenemos aquí muy cerca, el caso de Santiago a 1 hora y media de vuelo, Lima un poquito más, pero con vuelos diarios, que los teníamos previo a la pandemia y que entendemos que pronto vamos a poder recuperar nuevamente esos vuelos y poder asistir a esta zona con los productos y bienes y servicios que se producen en Córdoba. De igual forma, teníamos 4 vuelos semanales a Panamá, es decir, que podríamos vincular desde Córdoba, llegar al hub de Panamá tranquilamente con nuestros vuelos una vez que se restablezca la operatividad de nuestro aeropuerto. Bueno, básicamente eso. Muchas gracias por la atención y bueno, cualquier duda o inquietud a disposición. Muchas gracias, Daniel, también por tu presentación, que nos ha ilustrado también con los ejemplos, los casos, lo que es la importancia de la cadena de suministro y el tema de la logística, ¿no? Esperamos algunas preguntas de ustedes que ya las vamos a ir leyendo. Sin antes decir, fíjense cómo, bueno, uno lo lee también desde las relaciones internacionales, de la ciencia política, si este tema de la logística no deja de tener un enorme peso estratégico y hasta geopolítico. Cuando uno estudia, diríamos, hasta incluso los temas de visiones de la importancia de lo geográfico, de todas estas características, la logística tiene ese valor estratégico y geopolítico fundamental. En la actualidad, incluso en la apertura, lo que vimos hoy también es que cada vez más las agendas internacionales van haciendo una confluencia entre todas, la de asistencia humanitaria, la de gestión de riesgo de desastre, la de cambio climático, que dentro de pronto van a estar, digamos, las reuniones mundiales, y todo lo que nos hace prever es tratar de trabajar la anticipación frente a situaciones que pueden llegar a complejizar lo complejo de lo que ya es la cotidianidad nuestra en cualquiera sea de nuestros trabajos. En este caso, por eso lo que sí se sabe, se trabaja, diríamos, a nivel internacional en las tendencias a 2050, 2100. 2100 nos puede parecer muy lejos en una agenda internacional, pero yo pongo como ejemplo que todos conocemos a alguien, diríamos que alguna criatura que haya nacido este año. Esa persona que nace este año va a tener 80 años en el 2100. Es decir, diríamos de que va a ser su presente. El 2100 va a ser el presente de una persona, diríamos, adulta. Entonces ya no podemos escapar a cuando hablábamos de la transgeneracional, que antes lo estudiábamos muy teóricamente, en largo plazo, y que nos es tan difícil de programarlo, cuando realmente ya sabemos que de hablar de generaciones futuras ya tienen nombre y apellido. Entonces, por eso es eso que urge tener en cuenta una visión estratégica diferente. Y dentro de eso tomo unos puntos que ellos mencionaron para dar pie ahora a las preguntas. Entonces, cuando hablamos de gestión de riesgo, incluso ya va más allá del tema de la asistencia humanitaria, porque ya hay una confluencia, diríamos, total de esto, y los 3 expositores nos han estado, diríamos, mostrando justamente de que está ese problema, ya sea en una quiebra en la cadena, diríamos, esta falta de los plan B,
los inconvenientes que se van sumando a los ya propios de las características que tienen. Y de este otro lado de las agendas, sí hablar de que cada vez se habla más de los riesgos múltiples. Entonces, un riesgo múltiple debe ser evaluado ya no únicamente de lo propio, en este caso de la cadena de suministro de logística, sino saber de que pueden venir otras situaciones complejas como el COVID o algún otro inconveniente, o lo que sí se sabe, las sequías, las inundaciones, o cuando comentaba Diego también el tema de las cenizas volcánicas que impiden, diríamos, a lo mejor de que salgan algunos vuelos, o la nieve, diríamos, de que nos impide el paso para Chile. Entonces, cada vez más van a ser, diríamos, más frecuentes de que nuestra evaluación de riesgo tenga que ver la múltiple amenaza. Y frente a eso, todos los expertos en cadena de, digamos, esto de logística, lo que hemos estado viendo ahora, creo que pueden hacer un enorme aporte, como lo están haciendo en la presentación del día de hoy, de ver cómo adaptarse, que esa es la otra palabra, la adaptación a una nueva realidad y que puede ser una realidad regional. Entonces, en esa realidad regional, ¿es interesante o no cómo se manejan los stocks? Digamos, tiene que haber en esta localización de agendas, es decir, se tiene que volver nuevamente hacia una localización, regionalización, fuera de lo de offshoring, diremos también lo que se iban mencionando, cómo desde Córdoba, Argentina, vincularse con el mundo o con nuestra región, sabiendo, diríamos, un poco cómo es la tendencia internacional de lo que está sucediendo. Y cómo articular con otros actores que sí tienen experiencia en la logística humanitaria, por ejemplo, pero saber, digamos, de que también nuestra propia logística humanitaria está cerca, en nuestro Córdoba, en nuestra Argentina, en nuestra región, en un Chile, diríamos, que tiene amplia experiencia en el tema de gestión de riesgos, también en México, que tiene amplia experiencia en gestión de riesgos. Entonces, todo esto que nos están ilustrando muy bien, van despertando también varias de las consultas o preguntas que Guillermo ha ido recogiendo de algunas consultas en privado que le han estado realizando, y que me gustaría entonces, Guillermo, de que las vayas realizando, y si es para algún disertante en particular o en general, y cada uno de ellos ve qué puede aportar a esas consultas. Guillermo. Muchas gracias, Vivi, muchas gracias a todos los presentes y los expositores. Hay un par de consultas que estuvieron llegando por el chat privado. Una de ellas, me preguntan si en la actualidad es una necesidad para las empresas tener una mayor consideración o adaptabilidad en cuanto a los plazos previstos de producción o almacenamiento. No sé cuál de los disertantes quisiera tomar la palabra, lo dejo abierto a cada uno de la comodidad de ellos. Bueno, por ahí la tomo, levanto el guante. Yo no diría que es una realidad tener más plazos, aumentar el lead time, porque en realidad toda la cadena está trabajando para bajar los tiempos. Entonces, definitivamente no hay que resignarse a subir los tiempos y decir, esto antes me demoraba 30 días, ahora por los buques, por el hub, por la pandemia, por el que se trabó el canal de Suez, me demora 60. Yo creo que tenemos estrategias, puede haber estrategias para no resignarse a eso, sino estrategias mixtas, ¿no? O sea, tenemos más inventario de algún punto, tenemos transporte aéreo en otro, desarrollamos proveedores nacionales en otro, como decía Daniel. Entonces, definitivamente el mundo avanza a bajar los tiempos de demora. Eso nosotros, si queremos decir, no, por esta situación coyuntural subimos los tiempos de demora, estamos yendo en contra de lo que quiere el cliente. Estamos en un momento en donde avanzamos, la demanda es histérica, nosotros le llamamos, ¿no? Y todas las cadenas de abastecimiento, yo le llamo demanda histérica porque vamos cambiando rápidamente, va cambiando el mix, la cantidad. Entonces, y todo lo que va intentando hacer es a usar métodos preventivos. Nosotros hoy estamos usando Machine Learning para prever la demanda, para tomar las mejores decisiones de inventario. Entonces, no resignarme a decir, bueno, subo el inventario, subo los tiempos de demora, porque subir el tiempo de demora también significa subir el costo de la cadena de distribución internacional, de alguna forma. Impacta en eso, es subir el tiempo, sube el inventario y sube el costo total. Entonces, bueno, hay herramientas que en Argentina no estamos usando, como eso, como justamente forecastear la demanda, analizar el demand sensing de lo que está pasando, más cortito, planificar en conjunto con mi proveedor y con mi cliente. Toda esa estrategia ayuda
a poder paliar el riesgo de la cadena. Sí, yo quisiera agregar en línea de lo que dice Diego, que comparto todo, es que tampoco se puede hablar en general porque hay rubros que son muy particulares, digamos, y que tienen diferencias con otros, con lo cual yo lo que he visto dentro de esta demanda histérica que, digamos, que está planteada es la necesidad de asegurarse el aprovisionamiento, y eso ha llevado, digamos, a muchas empresas a sobreestoquearse de productos, por supuesto con el descalabro financiero que eso significa en casi todos los casos, pero al mismo tiempo, digamos, la tranquilidad, digamos, que les da a estas empresas tener al frente de ellos lo que necesitan para producir, ¿no? De igual modo, me parece que no hay una respuesta, digamos, porque esto va variando todo el tiempo y como lo que hablamos antes, digamos, o sea, no todo se puede aplicar. Por ejemplo, si uno está en el rubro automotriz, en la parte de moldes, ¿sí?, donde trae bloques de acero que pesan 10, 15 toneladas, eso es inviable traerlo por vía aérea, con lo cual la planificación de los tiempos cambia y es como que esto que estaban planteando en relación a los tiempos, bueno, depende mucho del sector en el que estén, digamos, o sea, y de la tranquilidad que quieran tener y qué tipo de decisiones quieran tomar. Porque un poco también pasa lo que yo les comentaba, de que la cadena logística está rota, digamos, ¿no? Y teniendo en cuenta eso, si bien claramente lo que plantea Diego es la optimización de la cadena y claramente se trabaja hacia eso y se implementan todas las estrategias necesarias para poder llegar, hoy es un descalabro, digamos, de una proporción tan grande que yo siempre tengo presente, por ejemplo, cuando empezó a crecer bueno, Daniel Porro también lo debe tener claro, cuando empezó a escalar el precio de los fletes internacionales, había importadores que decían, no, voy a esperar a que baje, ¿no? Yo pasaba una semana y estaba más alto todavía el flete, ¿no? Entonces decía, no, ya va a bajar, voy a esperar una semana más. Y seguía subiendo, y hasta el día de hoy sigue subiendo. Y no tiene techo, digamos, esto, o sea, no está prevista, digamos, que en algún momento se estabilice y baje. O sea, porque esto, como está lejos de terminar, no se sabe en qué va a terminar, con lo cual cada uno se pone el zapato que más le guste, digamos, ante esta situación, ¿no? Nada más. Bueno, justo un poco de lo que mencionás viene a raíz de una de las preguntas que también hay, que bueno, justo te va a dar pie entonces para seguir desplazándote un poco más, porque una de las preguntas es si se prevé actualmente alguna estrategia o forma de cómo intentar devolver, entre comillas, los contenedores para solventar esta escasez y de esa forma empezar a hacer que un poco el precio retroceda. Eso es muy difícil de responder y más allá de esa situación puntual que de la consulta, por ejemplo, nosotros desde Argentina nos debería preocupar mucho más lo que planteó Daniel antes, ¿no? Del tema de decir, che, nosotros estamos al borde de que muchas navieras no lleguen más acá. O sea, ya de hecho la situación con Brasil derivó en el acuerdo marítimo en el cual ya muchas navieras van a dejar de venir acá. O sea, tenemos que empezar a ver esa situación, ¿no? Y ver qué lugar en el mundo ocupamos nosotros, mucho más en este esquema, en esta pintura de las cargas internacionales. Un poco también el gráfico que mostraba Daniel, que mostré yo antes del tráfico marítimo. Nosotros vemos que en la parte superior del mapa hay buques por todos lados, un lío bárbaro, que es todo rojo, verde, y abajo son un par de líneas, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que más nos debería preocupar. Porque esta cuestión del faltante de contenedores en China, por supuesto que nos afecta, pero nos puede afectar muchísimo más si encima no tenemos navieras que lleguen acá, ¿no? Entonces, como te digo, nosotros estamos fuera del ruido de los contenedores que faltan. O sea, los contenedores nuestros que faltan allá, y son muy poquitos, digamos, ¿viste? O sea, es una contribución mínima la que hacemos nosotros. Lo que debemos prestarle mucha atención es a lo que pasa en ese flujo grueso, en la parte superior del mapa, donde está trasladándose gran parte de la mercadería, donde el flujo mundial de contenedores está ahí.
¿no? Pero les vuelvo a repetir, yo me quedaría, en relación a lo regional, a lo que nos afecta a nosotros, me quedaría pensando mucho en esta situación que vivimos nosotros en la Argentina, de que nos estamos quedando sin buques que vengan con contenedores, y por ende sin que se los lleven. Pero bueno, nada, eso. Daniel, no sé si querés agregar algo más vos sobre eso. No, básicamente eso mismo, que el problema más que la falta de contenedores es la falta de líneas que lleguen, la disponibilidad de espacio en los buques. Eso por encima de la falta de contenedores. Perfecto. Y hay una última consulta que viene justo también de la mano con el tema de esta escasez. ¿Cuál es la repercusión hoy en día en cuanto a problemas de entrega ya pactadas con proveedores? O sea, ¿cómo se solventa eso? ¿Cómo se lleva adelante, por así decirlo? Mira, yo en ese sentido siempre trato de resumirlo diciéndole a los operadores, viste, que vos tenés una operación óptima, es cuando vos, el proveedor termina de cargar, termina de producir, se carga el contenedor, sale el buque, todo lo que pasa en el medio que, digamos, deriva en demora son costos extras. Y básicamente tiene que ver con eso que vos estás diciendo. O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo afecta? Son todos costos extras, ¿viste? Costos extras en el puerto, costos extras en el transporte, costos extras. Son costos extras. A ver, ten en cuenta también o tengan en cuenta también que en realidad el hecho de que, por ejemplo, si uno, que nos pasó hace poco, ¿no? Si uno demora el embarque de determinados productos y en el medio se dan subas de los commodities, ¿no? Se dan subas del acero, del plástico, en el medio, ¿no? Estamos hablando en el medio, bueno, esa suba se la trasladan directamente al comprador. Y al punto tal de que si el comprador no está dispuesto a pagar esa suba que se dio, o sea, que ya no forma parte del acuerdo de precios inicial, probablemente hasta den de baja la operación y se lo vendan a otro porque tienen, digamos, pedidos por todo el mundo, digamos, para abastecer el producto. O sea, y no les importa tampoco si no se la venden, digamos, y le pasó a un cliente nuestro que fue con unos productos, digamos, que el insumo principal era de acero. Entonces en el medio, o sea, ya había pagado la mercadería, estaba por salir, subieron los insumos, le cambiaron el precio y le dijeron que si no pagaba la diferencia, no le embarcaban y no le embarcaron. Y no le embarcaron. Entonces, en relación a eso, ¿cómo afecta? Y bueno, afecta con costos extras. Todo lo que no sea óptimo va al costo. Sí, costos extras y también, como mencionó en su momento Diego, cuando hablaba del incendio del depósito de Huevo de Pascua, con la pérdida de oportunidad, porque si, no sé, si los arbolitos de Navidad me llegan el 26 de diciembre, y bueno, no me sirven de mucho. Entonces también la pérdida del negocio, que es más grave Pero todavía. Daniel, no sé si opinas lo mismo. Viste que, bueno, nosotros acá en Argentina estamos todos muy habituados a que los tiempos no se cumplan, digamos, ¿no? Y que siempre hay una excusa por el cual el tiempo no se cumple. Y estamos todos también acostumbrados y no pasa nada, porque estamos todos acostumbrados a que los tiempos no se cumplan. Ahora, a nivel internacional, eso no ocurre, no ocurría, digamos. Sí, no, no es tan frecuente. Se está como argentinizando, ¿viste? El tema de los tiempos. Entonces ya ahora no sé, pones entrega dentro de 30, te dicen de afuera de entrega dentro de 30 días, que antes era palabra santa, digamos, esos 30 días, y ahora no se sabe, digamos, está todo en un movimiento que no se había visto antes. Es como, bueno, para mí es como que se ha argentinizado un poco el tema del cumplimiento de los plazos. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta, Guillermo? No, esas eran todas. Sí. Ahí hay una A ver, nueva en el chat. hay una pregunta. Dice, siguiendo con lo planteado por Daniel Gribó, pasando de la preocupación de la llegada de rutas marítimas a nuestro país, ¿qué se puede hacer desde Argentina? Pregunta Juana Rayano.
Bueno, un poco lo charlamos así muy por arriba, pero el tema de las alternativas vía los puertos latinoamericanos es muy buena y en ese sentido el tema de Montevideo es una opción muy fuerte para nosotros y la opción vía Chile también. ¿Por qué? Porque lo que contaba Daniel, en la medida que los buques no lleguen acá, van a llegar a través de los feeders, digamos que son buques más chicos que traen cantidades menores de contenedores. Pero ¿qué pasa? Los costos de los feeders son más altos. Digamos. De hecho, antes estaba acá, dentro de uno de los presentes, estaba Antonio Pauluc, que es de Paso de los Libres y conoce bien el tema de los feeders. Entonces, va a subir el precio básicamente de los fletes. Entonces, que esa suba de precios va prácticamente a equiparar la diferencia logística que actualmente existe con el tema de traer los contenedores vía Chile o vía Montevideo. Entonces, esas opciones logísticas andan muy bien, lo que pasa es que tienen un sobrecosto, pero las vamos a empezar a ver con más cariño en la medida de que pase el tiempo y se corten los flujos de carga con destino a nuestro país. Muy bien, bueno, gracias por las consultas, las preguntas y por supuesto por las respuestas de nuestros oradores. La verdad es que este es un tema muy interesante y que nosotros aquí en esta jornada lo ponemos hasta incluso como un puntapié inicial, porque creo que hay muchísimo, diríamos, para analizar. Gracias a ustedes que son expertos académicos, profesionales, en el día a día, en el sector, diríamos, privado, para acercarnos a estas visiones. Y la importancia que hemos querido rescatar también en esta jornada, que es la importancia de comenzar a pensar también o profundizar la gestión de riesgo. La gestión de riesgo como visión ya que un poco, diríamos, como transversaliza, diríamos, en cualquier organización. Nosotros, Agencia ProCórdoba, este año estamos cumpliendo los 20 años como agencia. La semana pasada, diríamos, recertificamos las normas ISO de calidad que justamente tienen el enfoque de gestión de riesgo, que es donde justamente nos están pidiendo siempre como anticiparse para ver, para nuestro normal funcionamiento, qué debemos prever para poder gestionar ese riesgo que puede llegar a afectar el normal funcionamiento de una entidad o de brindar servicios. Y ese es un poco el enfoque, ¿no? Es decir, ya a nivel mundial, frente a cualquier situación, más allá de la asistencia humanitaria, para poder existir este plan B que está faltando y que nos mostraba Diego también, es trabajar con la gestión de riesgo, lo cual nos permite también planificar, tener una visión, diríamos, estratégica y abarcar el mediano y largo plazo. Nosotros como Agencia ProCórdoba, que nuestra misión es el de promover las exportaciones de la provincia, de asistir principalmente a nuestras pymes en este proceso de internacionalización, no podíamos dejar fuera el tema de logística internacional porque justamente es el vaso comunicante, diríamos, de nuestras empresas con el mundo. Así que agradecemos la participación de los asistentes, gracias, diríamos, por también acercarnos esas consultas y seguramente vamos a seguir en contacto con este tipo de temática y así también, diríamos, con las actividades, propuestas educativas, formación como la que brinda nuestra institución que hoy nos apoyó en esto, que es el Instituto de Ciencia de Administración, con la diplomatura de Daniel, diríamos, de empresas exportadoras, o con el Centro SILOG y la futura maestría que presentó, diríamos, también Diego, porque es una temática a trabajar para tener justamente esa estrategia mediano y largo plazo desde Córdoba, desde Argentina y desde nuestra región. Así que muy agradecidos a todos y damos entonces, diríamos, por finalizado este panel. Muchas gracias a los expositores. Muchas gracias a Viviana. todos. Muchas gracias. Hasta Chao, pronto. chao. Gracias. Gracias. Gracias a todos.